Desde muy joven, Ana Lucía creyó que el matrimonio sería su refugio, la promesa de una nueva vida donde encontraría protección, cariño y dignidad. Aún con el corazón marcado por la temprana pérdida de sus padres, vio en Ramón una esperanza de reconstrucción, alguien que pudiera ser un refugio en un mundo que tantas veces la había tratado con dureza. Pero esa ilusión no tardó en desmoronarse. Las dulces palabras dieron paso a órdenes cortantes. Los gestos de cariño desaparecieron como hojas arrastradas por el viento. Y en poco tiempo, Ana Lucía se dio cuenta de que se había convertido en una sombra dentro de su propio hogar. Ramón no gritaba todo el tiempo, pero había algo más cruel que los gritos: el desprecio. Una mirada vacía, un silencio que dolía más que las palabras. No la veía como mujer ni como compañera. Poco a poco dejó de mirarse al espejo, como si quisiera borrar su propia existencia. Incluso cuando tenía fiebre o se lastimaba los pies por trabajar en el campo, la despertaba antes del amanecer empujándola con impaciencia. «Levántate, Ana, la cosecha no se cuidará sola», murmuraba con frialdad, sin siquiera preguntarle cómo estaba, y ella lo hacía, incluso sintiendo que su cuerpo flaqueaba, incluso con el alma agotada. No había descanso. Tras horas bajo el sol, regresaba a casa y encontraba una lista de tareas: lavar la ropa, barrer el suelo, encender el fuego, preparar la comida, cuidar a los cerdos, remendar la ropa. Y si algo se descontrolaba, una sartén quemada, un paño fuera de lugar, él se burlaba de ella. «¿Para qué sirves, Ana Lucía? Ni siquiera sirves para eso», decía con una risa cínica cuando había visitas, y se tragaba el dolor como quien se traga piedras. Por dentro se sentía disminuida, pero nunca rebelde, porque dentro de ella aún había una llama: la fe. Sí, Ana Lucía hablaba con Dios en sus pensamientos cada noche, incluso sin saber si la escuchaban. Sentada al borde de la cama, con las rodillas doloridas, cerraba los ojos y susurraba: «Señor, si me ves, dame fuerzas, muéstrame que mi vida no es solo esto, solo quiero respirar sin miedo». No era una súplica de venganza, era un grito de ayuda, susurrado al cielo cuando nadie más escuchaba. Ramón, en cambio, parecía alimentarse de esa posición de poder. Se reía a carcajadas entre los vecinos, contando chistes a costa de Ana. «Mi mujer es tan lenta que creo que sembré y coseché más rápido de lo que ella enciende la estufa», decía en un grupo de hombres, mientras ella, en el fondo, fingía no oír. Pero oía. Cada palabra la atravesaba como una flecha, silenciosa, infalible. Su orgullo no era ruidoso. Era un hilo invisible que se mantenía firme, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Y hubo momentos en que pensó en huir. Varias veces incluso empacó una maleta con ropa sencilla y documentos. Pero al mirar por la ventana y recordar que nadie la esperaba afuera, se dio por vencida. Sus padres habían muerto hacía años. No tenía hermanos, ni amigos cercanos, ni ahorros, solo la silenciosa esperanza de que Dios en algún momento interviniera. Una noche, mientras se lavaba las manos callosas en la bañera fría, Ana Lucía miró al cielo oscuro y murmuró, casi en secreto: «Sigo creyendo que todo esto tiene un significado, aunque solo el Señor lo vea». Y en ese instante, sin explicación, sintió un discreto calor en el pecho, como si una presencia la envolviera en silencio, reafirmándola. Continuar no fue un milagro visible, pero fue suficiente para soportar un día más. Y así continuó Ana Lucía entre días de opresión y noches de oración. Nunca se defendió, nunca gritó, solo resistió. Pero había algo en su mirada que empezó a cambiar, una firmeza oculta, un brillo casi imperceptible, como si, incluso sin saberlo, su destino estuviera en movimiento, y que todo ese sufrimiento, todo,
estuviera siendo contado, anotado, guardado, para ser respondido a su debido tiempo. Cuando llegaban los domingos y los vecinos venían a charlar con Ramón en el porche de la finca, Ana Lucía ya sabía qué esperar. Preparó el café, acomodó las bancas de madera y horneó el pan aún caliente que tanto elogiaban, pero los elogios nunca iban dirigidos a ella. Ramón los recibía con orgullo, pero no era el orgullo que nace de la gratitud. Era el que se alimenta del menosprecio ajeno. Esperó a que Ana pasara ante los invitados con la bandeja en la mano para comenzar el espectáculo. Esa trabaja como una mula, pero piensa como una gallina tonta, decía con una sonrisa sarcástica, provocando la risa de los demás hombres. Tarda 2 horas en entender una simple orden. Si no estoy, se desata el infierno. Ana simplemente bajaba la cabeza, con la mirada fija en la bandeja, como si ese silencio pudiera protegerla. Pero por dentro, la vergüenza la quemaba y cada palabra se le grababa como una cicatriz en el alma. No había defensa posible. Si reaccionaba, la acusarían de irrespetuosa. Si lloraba, dirían que era demasiado sensible. Así que aprendió a aguantar. No por cobardía, sino porque todavía creía que Dios lo veía todo. Las humillaciones no eran solo palabras. Un día, cuando olvidó ponerle sal a la comida, porque tenía fiebre y se sentía mareada desde el amanecer, Ramón se levantó de la mesa delante de todos, cogió su plato y lo tiró al suelo. «Ni eso sabes hacer bien, Ana Lucía», gritó. Los trozos volaron. El sonido seco del plato al romperse resonó en el incómodo silencio que siguió. Se arrodilló y empezó a recoger los pedazos, sin decir nada, mientras los vecinos apartaban la mirada fingiendo no ver. Pero ella vio que nadie se levantó, nadie tuvo el valor de defenderla, y aún así continuó, no por sumisión, sino por fe. Creía que quienes sufren en silencio son escuchados de alguna manera por un Dios que observa lo invisible. Sé que el Señor me observa ahora. Dame fuerzas para no perderme, murmuró para sí misma mientras limpiaba el suelo. Fue en esos momentos que su fe se convirtió en resistencia, y había algo más que dolía. Más que los insultos, las risas burlonas. Cuando Ramón se burlaba de su apariencia, de su forma de caminar o de su sencilla ropa, siempre lo hacía delante de alguien. «Mira qué encorvada va esa mujer. Parece que lleva el mundo a cuestas. Quizás sea el peso de la estupidez». Y todos reían porque reían por miedo, porque sabían que en cierto modo era cruel y le gustaba presumir de poder, pero nadie decía nada. Ella, a su vez, se encogía de hombros, intentaba mantener la postura y seguía su camino, como si no la hubiera oído. Las mujeres del pueblo susurraban, pero en voz baja. Algunas sentían lástima, otras pensaban que se hacía la mártir, pero ninguna ofreció ayuda. El aislamiento era silencioso, desgarrador. Ana Lucía caminó hacia el supermercado y notó las miradas, oyó los susurros, y aún así mantuvo la frente en alto, saludando a todos con cortesía, porque dentro de ella había algo que Ramón no podía borrar, su dignidad espiritual, algo que no se puede comprar, romper ni robar. Incluso herida, incluso agotada, sabía que era hija de Dios. «¿Por qué nunca reaccionas?», preguntó Ramón una vez, riéndose para sí mismo mientras se quitaba las botas. «Eres tan aburrido que hasta tu tristeza cansa». Ella no respondió, solo lo miró un segundo más largo. Una mirada que no transmitía enojo, pero que decía más que cualquier grito. No necesitaba justificarse. El tiempo demostraría quién era realmente débil. Y todas esas escenas, esas pequeñas muertes cotidianas, eran presenciadas. Porque llega un momento en que el cielo se inclina, y aunque nadie más lo vea, Dios nunca cierra los ojos ante quienes son humillados injustamente.
Ana Lucía sentía, en lo más profundo de su corazón, que su historia aún no había terminado, y algo dentro de ella comenzaba, poco a poco, a cambiar. Había noches en las que Ana Lucía se sentaba en un rincón de su habitación, con la manta hasta la barbilla y la mirada fija en la pared de adobe, intentando imaginar cómo sería su vida si simplemente desapareciera. Pensaba en irse mientras Ramón dormía, tomar el camino de tierra, caminar hasta que sus pies se cansaran y ver a dónde la llevaría Dios. Pero cada vez que ese impulso crecía en su interior, se veía truncado por la fría realidad. No había a dónde ir. Sus padres habían muerto hacía años. No dejaba hermanos, ni tíos, ni siquiera un vecino cercano en quien confiara. La casa donde creció había sido vendida. La única persona con la que hablaba más de 3 frases por semana era Ramón. Y él se lo recordaba como alguien que clava lentamente un cuchillo en el mismo lugar. ¿A dónde crees que vas, ¿Quién te va a dar cobijo? No hay nadie esperándote afuera, Ana Lucía, dijo, apoyado en la puerta de la cocina, con el tono calculador de quien conoce cada herida y sabe exactamente dónde presionar. Hasta un perro callejero es más bienvenido que tú. Y estas palabras, dichas con crueldad y calma, dolieron más que los gritos, porque venían con el veneno de la verdad. Realmente estaba sola, pero lo que Ramón no sabía era que Ana no se aferraba a la gente, se aferraba a la fe. En medio de la humillación diaria y la soledad aplastante, hablaba con Dios como si le sostuviera una mano invisible. Sentada junto a la estufa de leña, después de limpiarlo todo con los pies cansados, sumergidos en una palangana de agua tibia, susurraba oraciones casi silenciosas. No sé cómo salir de esta, Dios mío, pero tú lo sabes. Así que, si un día esta puerta tiene que abrirse, que tú estés al otro lado. Y en ese silencio que solo entienden los que sufren, sintió un pequeño consuelo, como un aliento que no cambia la situación, pero que mantiene su alma en pie. La sensación de prisión no era solo física, era mental, espiritual, emocional. No tenía voz. No podía elegir qué ponerse, cuándo descansar, qué comer. Sus deseos siempre eran menos importantes que los de Ramón. Si se quejaba, la llamaban ingrata. Si lloraba, él cerraba la puerta de golpe y se marchaba, dejándola con la culpa del silencio. «Vives aquí porque yo te dejo», le decía una vez a la semana, como si firmara un contrato de propiedad. Y ella, aun oyendo todo esto, no se defendió, porque dentro de ella había algo que él nunca comprendería, la esperanza de que el dolor no fuera el final de la historia. Y lo más doloroso es que, para quienes pasaban por el camino de tierra y veían la sencilla casa con su cerca de madera, todo parecía normal. Una mujer devota, un hombre trabajador. Nadie sabía lo que pasaba entre esas paredes, porque Ana Lucía sabía cómo ocultarlo. No era de las que exponían su dolor. Prefiero ponerle más sal a los frijoles que mostrar lágrimas en los ojos. Y quizás por eso nadie vino a ayudarla. Nadie sabía lo suficiente. Nadie imaginaba la magnitud de la carga que llevaba. Pero incluso sin saberlo, incluso sin verlo, algo se movía. La fe que alimentaba en secreto, los susurros que enviaba al cielo, se escuchaban. Aunque no se daba cuenta, las puertas se abrían silenciosamente, los nombres se recordaban en lugares lejanos y el cielo comenzaba a tejer lo que un día sería la liberación. Ana Lucía no vio nada, pero continuó. Como una vela encendida en medio de la tormenta, se resistió. Y aunque parecía que todo a su alrededor intentaba extinguirla, su llama interior no cedió. Y fue en este contraste entre el sufrimiento y la fe que comenzó el cambio. No de forma dramática, sino como la brisa que precede al cambio de tiempo. Porque historias como la suya a veces parecen a punto de hundirse,
Pero es precisamente en ese punto, en el fondo, que Dios empieza a cavar el túnel. Y Ana Lucía, aún sin saberlo, ya tenía el destino moviéndose en su dirección. La tarde era gris, el cielo estaba cubierto de densas nubes y el aire estaba cargado de un silencio inquietante, como si algo estuviera a punto de suceder. Ana Lucía estaba recogiendo ropa del tendedero cuando oyó que llamaban a la puerta principal. 3 golpes firmes y decididos que resonaron por toda la casa como martillazos en el corazón. Su cuerpo se paralizó por un instante. Ramón no solía recibir visitas a esa hora, y ningún vecino aparecía sin avisar. Se secó las manos en el delantal, se arregló el pelo rápidamente y caminó hacia la puerta con un nudo en el estómago. Al abrirla, se encontró cara a cara con un hombre elegante, vestido con una chaqueta oscura y sosteniendo un maletín de cuero marrón contra el pecho. «Buenas tardes. ¿Es usted Ana Lucía Robles?», preguntó con suavidad, con voz pausada y segura. Ella dudó. Sintió la mirada del desconocido escudriñando su rostro, como buscando semejanzas con alguien del pasado. «Soy yo», respondió con un susurro sospechoso. «Soy el doctor Tadeo Benítez, abogado de la ciudad. Vengo por un antiguo caso de sucesiones. Traigo documentos sobre usted y el señor Ramón Gálvez, su esposo». Ramón, que había escuchado la conversación desde la cocina, apareció en la puerta en segundos. «¿Inventario? No tenemos nada que heredar, hombre. Debes estar equivocado», dijo con esa risa burlona que usaba cuando quería terminar una conversación sin pensar demasiado. Pero el abogado no se intimidó. «No me equivoco. La herencia no viene de él. Viene del lado de la señora Ana Lucía. Se trata de los bienes de don Aurelio Robles, el suegro de tu madre, quien falleció hace casi 15 años». Ana sintió que le temblaban las piernas. Don Aurelio, su abuelo, aquel a quien apenas conocía, pero de quien su madre hablaba con respeto y pesar. Recordaba vagamente una casa grande de su infancia, árboles altos y olor a tierra húmeda, pero nada concreto. Tras la muerte de su madre, nunca volvió a saber nada de la parte de la familia que se había distanciado. «¿Dejó algo mi abuelo?», preguntó con voz apenas audible. El abogado abrió la carpeta, sacó un sobre amarillento y una copia de un documento del registro civil. Dejó una finca y parte de sus ahorros. Todo quedó en manos de su única nieta, reconocida oficialmente, Ana Lucía Robles. Ramón se cruzó de brazos, sin sonreír. «¿Y por qué sale toda esta historia ahora, después de tanto tiempo?», refunfuñó, con la voz cada vez más agresiva. «Porque el proceso se interrumpió varias veces. Nadie pudo localizar a la heredera. Hubo errores en los registros, cambios de nombre e incluso sospechas de que la señora había fallecido. Solo obtuvimos una pista concreta hace unos meses, cuando un empleado veterano del registro civil reconoció el apellido y señaló esta región», explicó Tadeo, entregándole los documentos a Ana. Sostuvo el sobre como si fuera de cristal. Le temblaban las manos. Nunca imaginó que alguien la recordaría con tanto cariño como para dejarle algo tan valioso. No sé qué decir», balbuceó. Ramón, impaciente, le arrebató el papel de las manos y repasó las páginas como si buscara una mentira. «Esto es un error. Si de verdad tenía una herencia, ¿por qué pasó su vida en esta miseria conmigo?», soltó con tono venenoso. Pero el abogado lo miró con frialdad. «A veces el destino se tarda, pero llega, y cuando llega, pone las cosas en su sitio». El silencio que siguió fue denso. Ana, de pie en la puerta, con los papeles apretados contra el pecho, sintió que el corazón le latía con fuerza. Esta visita no se trataba solo de tierras, propiedades ni testamentos.
Era una respuesta que venía de lejos, quizá escrita hacía muchos años por manos que ya no existían, pero guiada por algo más grande, porque solo Dios podía saber el momento exacto para permitir que esa puerta se abriera. Aún no sabía qué haría, pero en su interior algo se había estremecido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo empezaba a moverse, y Ramón, de pie junto a ella, empezaba a darse cuenta de que tal vez estaba perdiendo el control. El nombre de don Aurelio Robles siempre había permanecido en un rincón remoto de la memoria de Ana Lucía, como una fotografía desdibujada por el tiempo. Solo lo conoció de niña, durante una breve visita casi olvidada, antes de que la vida de su familia se desmoronara. Recordaba a un hombre alto y de voz profunda, que la observaba con una mirada más tierna que cualquier palabra, pero tras la muerte de su madre, todo quedó en silencio. No hubo cartas, ni visitas, ni noticias. Con el paso de los años, Ana llegó a creer que su abuelo también había fallecido y que nada quedaba de ese linaje. No supo, hasta ese día, que la sangre de don Aurelio aún fluía con significado. Según el abogado Tadeo, don Aurelio fue desheredado por parte de su propia familia por razones que nunca quedaron claras en los documentos. Solo rumores de viejas disputas y orgullo herido. Después de eso, se aisló en una finca modesta, sin lujos, pero llena de árboles frutales, tierra fértil y silencio. Allí vivió sus últimos años, cultivando la tierra con sus propias manos, escribiendo cartas que nunca llegó a entregar y preguntando a los lugareños por una nieta llamada Ana Lucía. Guardaba una fotografía descolorida de la señora de niña, con trenzas y un vestido azul claro. Se la enseñaba a todo el que pasaba, dijo Tadeo con la voz entrecortada. Créanme, intentó encontrarla en vida, pero no pudo. Murió con esperanza. Ana no pudo contener las lágrimas. La imagen de ese hombre, solo, luchando contra el tiempo para volver a verla, le apretaba el pecho. Era como si el pasado regresara con fuerza y gracia. Mientras tanto, Ramón resoplaba impaciente en su silla, sin saber cómo reaccionar. Se sentía incómodo con tanta emoción en torno a algo que escapaba a su control. Durante más de una década, el equipo legal responsable del testamento buscó en diversas regiones de México. El nombre de Ana Lucía era común, y sin datos precisos sobre su ubicación, las vías estaban cerradas. Intentaron con padrones electorales, actas de nacimiento, expedientes escolares, pero todo resultó en un callejón sin salida. Siguieron años de intentos frustrados, y el proceso sucesorio casi terminó por la imposibilidad de localizar al heredero legítimo. Sin embargo, algo inusual ocurrió unos meses antes de esa visita. Un exempleado del almacén municipal de Tepalcatepec decidió limpiar los archivos abandonados. Entre papeles cubiertos de polvo y termitas, encontró un cartel de distribución de alimentos de 2007. Llevaba la firma de una de las beneficiarias del programa de asistencia en aquel entonces, Ana Lucía Robles. El nombre, apellido y ubicación coincidían con una de las hipótesis planteadas años atrás por el equipo de don Aurelio. El cartel, ya amarillento y doblado por las esquinas, era el eslabón perdido entre el pasado y el presente. Fue como encontrar una aguja en un pajar, dijo Tadeo. Pero creo que ciertos milagros solo ocurren en el momento oportuno. Quizás, si esta noticia hubiera llegado antes, la señora no habría estado lista. O quizás sí lo estaría, pero el mundo a su alrededor no. Solo Dios entiende el momento oportuno de las cosas. Ana lo miró con lágrimas en los ojos, incapaz de responder, porque, de alguna manera, sabía que era cierto. En los últimos meses presentía que algo estaba a punto de suceder, incluso sin pruebas, incluso sin señales visibles.
Las oraciones solitarias que rezaba por la noche, pidiendo una salida, estaban siendo respondidas de maneras que escapaban a la comprensión humana. Ramón, intentando mantener un aire de autoridad, hizo un comentario mordaz. Toda esta historia me sigue pareciendo fantástica. ¿Por qué un hombre le dejaría todo a una nieta a la que apenas conocía? Tadeo lo miró fijamente sin dudar, porque quizá vio en ella lo que nadie más vio, y porque hay herencias que no dependen de experiencias compartidas, sino de un amor que nunca se olvida. Ana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Esto era más que una herencia material, era una afirmación de su valor, un recordatorio de que no todas las raíces mueren por descuido. Y en ese instante, aún sin saber qué haría con esa revelación, comprendió que algo más grande había comenzado a desarrollarse. Algo que solo Dios podía haber planeado. ¿Alguna vez has sentido que la respuesta solo llega cuando estás al límite? Ahora entendía exactamente cómo era esa sensación. Esa noche, el silencio dentro de la casa parecía más pesado que el aire. Ana Lucía estaba sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en el piso de barro batido, las manos entrelazadas en el regazo, como si mantuviera unido todo lo que le quedaba de coraje. Afuera, el viento soplaba contra las paredes de la sencilla casa, haciendo temblar ligeramente las ventanas, pero dentro lo que temblaba era su alma. Oía los pasos de Ramón yendo y viniendo en el pasillo, portazos, murmurando cosas como si quisiera provocar, desestabilizar, llamar a un enfrentamiento. Pero Ana no se movió. Ni una palabra. La visita del abogado ese día había sido como una piedra arrojada a un lago de aguas tranquilas que llevaba años estancado. El impacto había sido silencioso, pero la ola seguía expandiéndose, revolviéndolo todo. Ramón irrumpió en la habitación con la mirada llena de sarcasmo. ¿De verdad le creíste a ese hombre? ¿Qué es esa historia de la herencia ahora? ¿Después de que seas viejo?, dijo riendo mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Esos abogados se ganan la vida estafando a mujeres ingenuas. Apuesto a que solo quieres sacarte dinero. Quizás por eso sueñas tanto, pensando que Dios te va a sacar de esta vida. Ana permaneció en silencio, como si ya no escuchara el ruido de fondo. Lo que él decía ya no penetraba el escudo que se había formado a su alrededor esa noche. Era una especie de fuerza que no gritaba, sino que se arraigaba profundamente. No iba a discutir. No en ese momento. Había comprendido algo que las palabras no podían explicar. Ya no se trataba de convencer a nadie. Se trataba de elegir y, sobre todo, elegirse a sí misma después de tantos años silenciada. Mientras Ramón continuaba con su monólogo burlón, Ana se levantó y caminó hacia el pequeño arcón de madera donde guardaba la poca ropa que aún conservaba intacta. Sacó 2 mudas sencillas, un suéter, un cuaderno viejo donde tomó algunas notas y una carta de su madre que guardaba doblada entre las páginas. No tenía mucho más. Lo esencial cabía en una bolsa de tela que ella misma había cosido años atrás, en una noche de insomnio. Ramón la miró con desdén, con los brazos cruzados. ¿A dónde vas con esa cara de mártir? ¿Vas a huir y volver llorando después de 3 días de hambre? Ella no respondió. Dobló la última. Brenda la colocó encima de las demás y cerró la bolsa con calma, como si estuviera realizando un ritual. Ya no había prisa. La decisión estaba tomada, y cuando el alma decide, el cuerpo solo obedece. La madrugada transcurrió lentamente. Ana no podía dormir. Se sentó en la silla junto a la ventana, donde durante años se había sentado bordando o lavando fruta, y permaneció allí hasta que los primeros indicios de luz tiñeron el horizonte.
El canto de los gallos comenzó a surgir en la distancia, y la niebla se deslizaba por la base de la cerca como una danza silenciosa. Ramón dormía en la habitación contigua, roncando como si nada hubiera pasado, como si el mundo aún girara bajo sus pies. Sin hacer ruido, Ana se puso sus sandalias gastadas, se echó el bolso al hombro y cruzó la casa una última vez. Miró a su alrededor con serenidad. La cocina donde tantas veces había llorado en silencio. El pasillo por donde había caminado con miedo a los gritos. El balcón donde la habían humillado. Delante de los vecinos. Todo seguía allí. Nada había cambiado. Pero en su interior algo había nacido. Era como si la fe que siempre había cultivado en secreto finalmente se hubiera convertido en valentía. Al salir, cerró la puerta con suavidad, sin hacer ruido, sin dejar una nota, sin gritar, sin despedirse. Solo el sonido seco de la madera al rozar el marco. Un sonido común, pero que en ese momento cargaba siglos de dolor llegando a su fin. Y en ese preciso instante, en el frescor de la mañana, y con el sol aún asomando tímidamente tras las colinas, Ana Lucía respiró algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Era frágil, aún pequeña, aún llena de incertidumbres, pero era real, y eso le bastó para dar el primer paso. El camino hacia la nueva granja era largo y polvoriento, flanqueado por hileras de árboles secos y campos silenciosos. Ana Lucía viajaba en un coche sencillo, prestado temporalmente por el equipo del abogado, con su bolso de tela en el regazo y el corazón inquieto. El sol de la mañana aún era tímido, y el paisaje pasaba ante sus ojos como una película antigua, cada kilómetro como una página de un libro que nunca pensó que escribiría. A lo lejos empezaban a aparecer las primeras señales de lo que a partir de entonces sería el nuevo escenario de su vida. Un gran terreno con una vieja casa de ladrillo en el centro, un granero desgastado por el tiempo pero robusto, y parcelas de tierra cultivable esperando ser atendidas. Cuando el coche se detuvo, Ana salió lentamente, sintiendo el suelo bajo sus pies como si pisara tierra sagrada. Se acercaron 3 empleados mayores, hombres que habían trabajado con su abuelo durante décadas. Uno de ellos, llamado Julián, se acercó primero, quitándose el sombrero con reverencia. «¿Señora Ana Lucía?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Ella asintió, aún sin palabras. «El señor Aurelio hablaba mucho de usted. Dijo que un día su nieta vendría a cuidar estas tierras, y ahora aquí está». Apenas pudo contener la emoción. Esas palabras, dichas con tanta sencillez, sonaron como una bendición. Era como si años de dolor finalmente comenzaran a disolverse. Los otros 2 hombres, Pedro y Ramón, un hombre que al principio la asustó, pero que pronto demostró ser amable y tímido, llevaron su pequeño equipaje a la casa, que a pesar del tiempo seguía en pie, esperando como un nido olvidado a su dueño. La primera noche en la granja fue distinta a todo lo que Ana había experimentado. El silencio era distinto. No había gritos, ni insultos, ni miradas despectivas. Solo se oía el canto de los grillos, el crujir de la madera vieja y una paz que no podía identificar. Durmió en una cama sencilla, cubierta por una sábana desgastada, pero por primera vez en años durmió con todo el cuerpo relajado. No necesitaba dormir con un ojo abierto ni con el corazón apesadumbrado. Era como si Dios le susurrara en la oscuridad: «Siempre he estado aquí, solo esperaba el momento oportuno para mostrártelo». Los días siguientes, Ana comenzó a recorrer la propiedad, reconociendo cada espacio como si redescubriera recuerdos olvidados. Sus pies tocaban la tierra con reverencia, y sus manos, que antes solo conocían el peso del trabajo forzado,
Ahora sentían el placer de tocar las hojas, limpiar la terraza, prepararse café. Empezó por los pequeños detalles: quitar las telarañas de la ventana, colocar cortinas nuevas, plantar flores sencillas a lo largo del camino de entrada. Cada gesto era una forma de sanación. Los desempleados se ofrecieron a quedarse y ella aceptó agradecida, no como los jefes tratan a los empleados, sino como alguien que valora la historia que cada uno de ellos llevaba consigo. Se sentaron juntos al final del día, compartieron pan, y ella escuchó historias sobre don Aurelio que nunca imaginó. Era un hombre tranquilo, pero firme. Tenía la mirada triste. Solo sonreía cuando hablaba de su nieta que vivía lejos, relató Pedro en una de esas conversaciones, mirando el campo, como si hablara con el tiempo. Ana también comenzó a reorganizar la plantación. Con la ayuda de los empleados, mapeó los espacios abandonados, decidió qué replantar, limpió los canales de riego y mandó reparar las herramientas viejas. No entendía todo sobre la agricultura, pero aprendió rápido y todos la respetaban por ello. Su esfuerzo era constante, pero ahora no lo regía el miedo, sino la dignidad. Y lo más impresionante, reaprendió a sonreír. Esa sonrisa que antes era rara, tímida, ahora aparecía en pequeños momentos, cuando veía nacer a un cabrito, cuando olía el pan que ella misma horneaba, cuando caminaba al atardecer sintiendo el viento en la cara sin remordimientos. Allí, en esa tierra olvidada por otros, Ana Lucía comenzó a florecer. No como un milagro rotundo, sino como una semilla que, incluso enterrada durante años, encuentra la fuerza para abrirse paso en la tierra. Cada día, su fe se confirmaba. Dios nunca olvida a sus hijos, y cuando decide actuar, ningún pasado, dolor ni abandono puede impedir que nazca lo nuevo. La vida, por fin, empezó a hablar un nuevo idioma, y Ana, con los pies bien puestos en la tierra de su abuelo, estaba dispuesta a escucharla. Ramón veía pasar los días como quien espera una tormenta que nunca llega. Después de que Ana Lucía se fuera sin decir palabra, se rió, se burló y comentó a los vecinos que ella no aguantaría ni 2 días fuera de casa. Incluso dijo en tono despectivo que probablemente regresaría con el rabo entre las piernas, pidiendo perdón y comida. Ninguna mujer sobrevive sola en este mundo, y menos una débil como ella. Repetía en las conversaciones, convencido de que el tiempo estaba de su parte. En el fondo, Ramón se sentía invencible. Creía que nada cambiaría, que su vida seguiría igual, que siempre habría alguien que se encargara de la casa, la ropa, la comida. Alguien que soportara en silencio los abusos y los sirviera sin rechistar. Unas semanas después de la partida de Ana, Ramón se acercó a Yesenia, una joven del pueblo. Era viuda, con un hijo pequeño, y acababa de mudarse a la región con la esperanza de empezar de cero. Ramón, con su aspecto fuerte y su forma de hablar de granjero exitoso, la cautivó enseguida. Le ofreció estabilidad, un hogar, comida y, sobre todo, un futuro. Yesenia aceptó su propuesta de matrimonio como quien se aferra al último tablón de un naufragio. Lo que no sabía era que el hombre sonriente que le prometía protección era el mismo que estaba robando la dignidad de quienes vivían bajo su mismo techo. Durante los primeros días, Ramón fingió amabilidad, pero en cuanto se instaló la rutina, su antiguo temperamento resurgió. Si Yesenia decía «no entiendo», él alzaba la voz. Si su hijo dejaba un plato fuera de lugar, sus gritos resonaban por toda la casa. «No me vengas con dramas, aquí mando yo», decía, señalando con el dedo, como alguien a quien hay que temer para sentirse vivo. Y Yesenia, que ya había conocido el peso de la soledad, enseguida se dio cuenta de la clase de hombre que había acogido. 1 mes, eso fue lo que aguantó.
Un día, tras una acalorada discusión que empezó por una sartén mal lavada y terminó con fuertes insultos delante de su hijo, Yesenia hizo las maletas y se fue sin mirar atrás. «Prefiero la pobreza con paz a esa casa con gritos», dijo antes de cruzar el portón de madera, y Ramón, una vez más, se quedó atrás. Pero esta vez, algo cambió. El orgullo ya no podía disimular la herida que empezaba a supurar. Mientras tanto, los amigos que antes se reían de los chistes de Ramón empezaron a distanciarse. Algunos se dieron cuenta de cómo era en realidad al ver cómo trataba a Ana. Otros, al ver cómo hablaba de Yesenia tras el repentino fin de su segundo matrimonio. Lo cierto es que el círculo se estaba cerrando. Las visitas cesaron. Los saludos se convirtieron en meros gestos distantes, en el mejor de los casos. Incluso el dueño de la tienda de comestibles, antes acogedor, empezó a evitar la conversación. Ramón caminaba por las calles del pueblo como una sombra de lo que era. Ya no era el hombre al que todos temían o respetaban, sino alguien que no inspiraba ni miedo ni admiración. Solo silencio. En la granja, la situación financiera empezó a desmoronarse. Ana, con su presencia constante y organizada, siempre se encargaba de los cultivos, las cuentas y los ciclos de cosecha. Sin ella, todo se convirtió en un caos. Ramón no sabía por dónde empezar ni a quién recurrir. Contrató a 2 trabajadores, pero no duraron mucho. No aceptaban pedidos a gritos ni pagos atrasados. Las facturas se acumularon. El ganado enfermó. Las plagas se apoderaron de parte del maizal. Las herramientas se rompieron y no fueron reemplazadas. Todo empezó a desmoronarse ante sus ojos, pero Ramón no sabía cómo pedir ayuda. El orgullo era lo único que le quedaba, e incluso eso empezaba a doler. Se sentaba por las noches en el balcón, el mismo donde una vez se burló de Ana Lucía delante de sus amigos, con la mirada perdida y los codos apoyados en las rodillas. Un día murmuró para sí mismo, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. ¿Cómo llegó todo a esto? Pero nadie respondió. Solo silencio. Es fácil burlarse de alguien que está hundido hasta que el suelo desaparece. Y Ramón, ahora, sentía en carne propia lo que una vez había causado en otros. ¿Conoces a alguien que solo aprendió perdiéndolo todo? Por fin empezaba a comprender. Al comenzar la primavera, el calor volvía a extenderse lentamente por el pueblo y la tierra comenzaba a prepararse para un nuevo ciclo de siembra. Ramón, desgastado por el tiempo y sus decisiones, montó a caballo con el rostro entornado, los ojos entornados por el sol. Su barba crecida ocultaba parte de su rostro, pero no disimulaba su cansancio. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban levemente con el empuje de la silla. Iba a la propiedad de un antiguo vecino, un tal Sebastián, para intentar vender una franja de tierra que había heredado de su padre. Necesitaba dinero. Cualquier cantidad le ayudaría a saldar una de las muchas deudas que se acumulaban como un muro a punto de derrumbarse. El camino de tierra era el mismo de siempre, pero algo en esa mañana parecía diferente. Al acercarse a la curva que conducía a la antigua finca de don Aurelio, el abuelo de Ana Lucía, Ramón notó una actividad inesperada. La cerca había sido renovada, los jardines estaban florecidos, la entrada estaba limpia y una nueva vida parecía latir en ese espacio antaño olvidado. Tiró lentamente de las riendas, curioso, y se detuvo ante la puerta de madera. El caballo jadeaba, inquieto, como si también sintiera el peso del momento. Ramón bajó del coche y al acercarse al borde de la carretera, se detuvo bruscamente. El tiempo pareció detenerse allí, entre el viento cálido y el canto lejano de los pájaros en el granero.
En el porche de la casa, sentada en una silla de mimbre con una sonrisa serena, estaba Ana Lucía. Llevaba el pelo recogido con un pañuelo ligero, las manos apoyadas en las rodillas, y poseía una serenidad que él nunca antes había visto en ella. A su lado, un hombre de mirada firme y expresión amable decía algo que la hizo reír. Había un brillo en su rostro, una ligereza que desmentía todo el peso del pasado. Ramón se quedó paralizado. El sudor le corría por las sienes, pero no por el sol. Era como si el tiempo se lo hubiera tragado, como si el mundo hubiera girado demasiado rápido y se hubiera quedado atrás. Intentó moverse, pero sus pies no le obedecían, y antes de que pudiera decir nada, una niña pequeña, de cabello castaño ondulado y vestido floreado, salió corriendo de la casa hacia Ana, gritando con alegría: «¡Mami! ¡Mami! ¡Terminó de dibujar el caballo!». Ana se inclinó con naturalidad, abrió los brazos y abrazó tiernamente a la niña. «¿En serio? Quiero verla ahora mismo. Pero primero, dame un abrazo fuerte». El hombre a su lado sonrió ante la ternura de la escena, palmeando la espalda de la niña. Ramón sintió una opresión en el pecho. Era como observar una vida que jamás imaginó que tendría, una vida plena, con cariño, con paz, con amor verdadero. Y él estaba allí, fuera, como un espectador accidental de un capítulo que ya no lo incluía. Intentó recomponerse. Tosió levemente, como para anunciar su presencia, pero Ana no lo notó al instante. Estaba inmersa en ese momento con el niño, llena de amor, completamente presente. Ramón dio un paso adelante y abrió la puerta sin pensar. El crujido le llamó la atención. Levantó la vista y lo vio. Por un segundo solo silencio. Sus ojos no se abrieron de par en par, no mostraron miedo ni sorpresa exagerada. Era una mirada tranquila y distante, como alguien que contempla algo que una vez fue importante, pero que ya no ocupa un lugar en su corazón. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Intentó decir su nombre, pero se le secó la garganta. Ana permaneció de pie, con su hija aún en brazos. El hombre a su lado también se levantó, poniéndole una mano en el hombro, como protegiéndola sin necesidad de imponerse. Ramón comprendió entonces que ya no había lugar para él allí. Aquella mujer ya no era la sombra que una vez sirvió silenciosamente en su hogar. Se había convertido en otra persona, una mujer segura, firme, íntegra. Y no había una sola palabra que pudiera decir que cambiara lo que el destino ya había escrito. Ramón se quedó de pie ante la verja, con la mirada fija en la mujer a la que había tratado como invisible durante tantos años. Pero ahora, Ana Lucía ya no era aquella figura descolorida que caminaba encorvada por el patio de su antigua casa, con ropas raídas y cargando cubos de agua con los hombros caídos. La mujer que tenía delante tenía una postura diferente. Estaba erguida, con la barbilla ligeramente levantada, la mirada tranquila y la expresión serena de quien sabe lo que vale. Llevaba un sencillo vestido de algodón ligero, con un delantal limpio y cuidado. Llevaba el pelo recogido con un discreto pañuelo, como siempre le había gustado, pero había algo diferente en él, dignidad. No se escondió tras el hombre a su lado, ni apartó la mirada. Tampoco sonrió, pero no había resentimiento en su rostro. Era como si lo viera sin odio, pero también sin importancia, y eso, para Ramón, dolió más que cualquier grito, porque su silencio tenía peso, y en ese instante lo comprendió. Ana se había liberado de él de una manera que él jamás habría podido comprender. El hombre que la acompañaba, robusto, de manos callosas y mirada firme, parecía de los que protegen sin dominar. La tocó con naturalidad, sin posesividad, solo presencia. Miró a Ramón, lo reconoció, pero guardó silencio,
respetando el momento. El niño, aún en brazos de su madre, lo observaba con la curiosidad de quien ve algo extraño pero no peligroso. Ramón intentó romper el hielo, tosió, se aclaró la garganta y dio un paso al frente. «Ana», dijo con vacilación. Era la primera vez en mucho tiempo que pronunciaba ese nombre con un toque de humanidad. Ella no, respondió de inmediato. Simplemente le pasó la mano por el pelo y dijo, sin apartar la mirada de él: «Ve adentro con papá. Mamá te llamará luego, ¿de acuerdo?» La niña asintió y el hombre la condujo adentro con cuidado, cerrando la puerta con suavidad. Ana dio un paso adelante y se detuvo al borde del porche. «¿Qué quieres, Ramón?», preguntó sin enfado, pero tampoco con dulzura. Su voz era firme, clara, madura. Él no supo qué responder. Nunca la había oído hablar así, y eso lo desarmó por completo. «Yo solo pasaba por aquí. No sabía qué», empezó tropezando con sus propias palabras. «Oí que habías heredado las tierras de tu abuelo. No me imaginaba que las cosas fueran así». Su mirada vagó por el lugar, intentando ubicarse en un mundo que ya no era el suyo. La granja estaba llena de vida, llena de flores, con el olor a pan que entraba por la ventana de la cocina y las voces de los niños jugando de fondo. Nada allí le recordaba la soledad y la opresión de antes. Ana se cruzó de brazos y lo observó, como si contemplara un eco del pasado. «Pensabas que me moriría de hambre, que no duraría ni una semana», dijo sin alzar la voz. «Te reíste de eso. Dijiste que ninguna mujer puede mantenerse sola». Ramón tragó saliva con dificultad y apartó la mirada. «Yo me equivoqué». Ella asintió, pero no como si buscara venganza. Era como si simplemente confirmara lo obvio. «Estuviste allí, y ahora ya no importa. Este es mi hogar, esta es mi vida, y agradezco cada día haberme ido a...» Tiempo. Ramón volvió a mirar a su alrededor. Pasaban algunas personas del pueblo camino del mercado y al ver a Ana, la saludaron respetuosamente. Una señora mayor dijo: «Buenos días, doña Ana Lucía». Y un joven que conducía una carreta añadió: «¿Van a la cosecha hoy? ¿Ya están allí?» Ana sonrió y respondió amablemente: «Sí, voy. Estaré allí pronto». Esas escenas sencillas pero llenas de humanidad eran como cuchillos silenciosos para Ramón. Cada gesto, cada palabra intercambiada demostraba que Ana ya no era una sombra. Se había convertido en una presencia, una mujer conocida, respetada, querida. Y él, que siempre había intentado mantenerla en la sombra, ahora la veía brillar ante sus ojos, con luz propia. Su silencio en ese momento fue más fuerte que cualquier arrepentimiento que intentara explicar, porque cuando la conciencia despierta no hace falta anunciarlo, simplemente duele. Y Ramón lo sintió. Lo sintió como quien finalmente comprende lo que ha perdido cuando ya es demasiado tarde para recuperarlo. Ramón permaneció inmóvil unos segundos más, como esperando que Ana Lucía dijera algo que le facilitara el acercamiento. Pero ella no se movió. Sus ojos, serenos y firmes, lo miraban con una compasión que no provenía de la piedad, sino de la conciencia tranquila de quien ya había perdonado, no para aliviar el dolor ajeno, sino para liberarse. Era una mirada serena, de alguien que ya había llorado hasta el cansancio y ahora solo observaba, desde lejos, cómo lo que antes era dolor se disolvía en aprendizaje. Dio otro paso, ahora con el sombrero en las manos y la mirada baja, como un hombre derrotado que intenta encontrar algo de dignidad entre los pedazos rotos. «Ana, solo quería...», intentó decir, pero le falló la voz. Respiró hondo y tragó saliva con dificultad. «Quería saber si estás bien». No respondió de inmediato. Su mirada recorrió su rostro,
ahora marcado por el tiempo y el peso de sus decisiones. Había un hombre allí, envejecido por dentro, no solo por los años, sino por las pérdidas acumuladas. Y por primera vez, quizá, Ana vio a Ramón como realmente era, un hombre demasiado pequeño para el amor que una vez intentó ofrecerle. Pero no sentía odio, solo distancia, una distancia que el tiempo había tallado con silencio y fe. «Estoy bien, sí, gracias a Dios», respondió con sencillez, sin prisas, sin amargura. La frase salió limpia, como quien cierra una puerta sin necesidad de echarle llave. Ramón negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, intentando ordenar las palabras en su boca seca. «Sé que hice muchas cosas mal. Sé que te traté mal. Y que quizá ahora sea demasiado tarde». Ana dejó escapar un suave suspiro y respondió sin cambiar de tono. «No es cuestión de llegar demasiado tarde ni demasiado pronto, Ramón. Es cuestión de verdad. Y la verdad es que no necesitaba tu presencia para sobrevivir. Necesitaba mi fe, y me sostuvo cuando intentaste extinguirme». Se mordió el labio, avergonzado. Cada una de 1900. Sus palabras era una fina cuchilla que cortaba despacio, sin prisa, pero con precisión, porque allí no había ira, había luz, y fue esa luz la que más le dolió, ver que ella había florecido sin él, y, sobre todo, por su ausencia. Ramón intentó sonreír, como pidiendo un último gesto de cercanía. «Siempre fuiste fuerte, solo que no lo vi entonces, o quizás sí lo vi y no supe cómo manejarlo». Ana asintió, pero con la misma calma. «No lo viste porque no quisiste verlo, porque demasiada fuerza asusta a quienes solo saben dominar a los débiles». Bajó la mirada, derrotado por dentro, y en ese momento comprendió. Ya no había espacio para él en su vida, ni siquiera como una sombra, ni siquiera como un recuerdo. Lo que una vez existió terminó en el momento en que Ana se eligió, y lo que quedaba ahora era solo el reflejo de lo que él había desechado con sus propias manos. Intentó extender la mano para despedirse, pero ella solo lo saludó con un leve asentimiento, respetuosa. Distante, inalcanzable, se dio la vuelta de inmediato y llamó a su hija, que jugaba con hojas secas en el jardín. «Vamos, mi amor, ya casi está lista la comida». La niña corrió hacia ella con una flor en la mano y se la dio a su madre con una sonrisa espontánea. «Es para ti, mami». Ana se agachó, abrazó a su hija con ternura y aceptó la flor como un regalo excepcional. La escena, tan sencilla y llena de significado, impactó a Ramón de una forma inesperada. Se quedó allí unos segundos más, observando, y luego se alejó sin decir nada más. Montó en su caballo y regresó por el sendero sin mirar atrás. Mientras tanto, Ana volvió a jugar con su hija en el jardín, como si el pasado solo hubiera hecho una breve visita, sin permiso para quedarse. La justicia divina no humilla, simplemente reorganiza las cosas. Y ese día Ramón vio con sus propios ojos que hay cosas que el dinero, la fuerza, la arrogancia o el control jamás pueden comprar: la paz, el respeto, el amor genuino y la fe. ¿Has visto alguna vez cuando el mundo gira y quienes han sufrido comienzan a ser exaltados? Es en este silencio donde Dios realiza su mayor obra. En los momentos más difíciles, cuando la soledad parecía sofocante y el silencio de la casa solo se llenaba con el sonido de sus propios pensamientos, Ana Lucía nunca se tomó la justicia por su mano. Nunca rezó para que Ramón sufriera lo que ella sufrió, ni deseó que sintiera el desprecio que tantas veces le prodigaba. No era venganza lo que habitaba en su corazón. Era resistencia, era fe,
Una fe sencilla, sin ostentación, pero tan profunda como la raíz de un árbol que se mantiene firme incluso ante las tormentas. En las madrugadas, cuando el cuerpo le dolía por el campo y el alma lloraba en silencio, solo le pedía a Dios que la dejara en pie. Señor, no me dejes caer, eso es todo, dame pie un día más. Hubo noches en las que parecía que el cielo se quedaba en silencio, días en los que todo a su alrededor pesaba más que sus propias piernas. Veía el mundo girar, veía a otras mujeres reír, soñar, recibir cariño, y se preguntaba si ella también tendría ese derecho algún día. Pero incluso sin respuestas inmediatas, Ana nunca dejó de creer, porque en lo más profundo de su ser albergaba una certeza que el sufrimiento no podía borrar. Dios vio lo que nadie más vio, Dios escuchó lo que nadie más escuchó, y Él no abandona a los suyos. Fue esta fe la que la movía, una fe que no provenía de la emoción, sino de la decisión, elegir creer incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Elegir amarse en silencio cuando nadie más la valoraba, elegir esperar el tiempo de Dios, incluso sin comprender las demoras. Porque la verdadera fe no es la que pide pruebas, es la que continúa incluso sin ver. Y Ana continuó, día tras día, lavando la misma ropa, sirviendo los mismos platos, soportando los mismos insultos, pero sin ceder a la desesperación. Su refugio no era físico, era espiritual. Por eso, cuando ese abogado de voz serena y semblante serio llamó a su puerta con un maletín de cuero en la mano, sintió algo diferente. No fue sorpresa ni conmoción. Fue como si algo en su interior dijera, ha llegado. Como si todas sus oraciones se hubieran condensado en esa visita. El milagro no llegó en forma de luz, ni de ángel, ni de señal del cielo. Llegó en silencio, con membrete, sellos viejos y el recuerdo de un abuelo que nunca la abandonó. Tadeo, el abogado, era solo el instrumento, pero Ana supo, en cuanto la llamaron con respeto, que era una respuesta. ¿Es usted Ana Lucía Robles?, preguntó, y sintió que el mundo se detenía, como si el tiempo comenzara a recuperar el tiempo perdido. Durante años había vivido como si no existiera, y ahora alguien decía que su nombre había sido buscado, esperado, valorado. Era como si Dios, en toda su sabiduría, le hubiera dicho, no te han olvidado. En los días siguientes, Ana repasó con calma cada detalle. La carpeta de documentos, los vagos recuerdos de su abuelo, las conversaciones con los antiguos empleados de la granja. Nada parecía casualidad. Cada pieza encajaba como si un plan mucho mayor hubiera sido tejido por manos invisibles mucho antes. E incluso cuando creía que todo había terminado, apenas estaba empezando. Dios no solo había abierto una puerta, había construido un camino entero. Una noche, ya en su nuevo hogar, sentada en el porche con su hija dormida en el regazo, Ana miró el cielo estrellado y susurró, «Gracias, Dios mío. Sé que nunca te fuiste, solo estabas esperando el momento oportuno». No hubo lágrimas, había paz, una paz que no proviene de la comodidad, sino de comprender que todo, incluso el dolor, contribuye a algo mayor. A veces, los milagros no son grandiosos a los ojos humanos. A veces, visten ropa común, llegan lentamente y se esconden en los detalles. A veces, entran por la puerta principal, en silencio, y lo transforman todo sin pedir permiso. Y así le respondió Dios a Ana Lucía, con ternura, con precisión y con justicia, porque lo que parecía el final era solo el comienzo de la historia que nació para vivir. Con el paso de los meses, la granja, antes silenciosa, comenzó a llenarse de nuevos sonidos, risas de mujeres,
voces de niños, el rítmico sonido de las azadas y el tintineo de ollas y sartenes que emanaba de la cocina comunitaria. Ana Lucía, ahora una respetada propietaria, insistía en mantener la sencillez en todo lo que hacía. No buscaba ni estatus ni aplausos. Su misión era devolver humildemente al mundo lo que había recibido en silencio. Sabía lo que era ser invisible, ignorada, tratada como una carga. Por lo tanto, comenzó a prestar más atención a las mujeres de la región, especialmente a aquellas que llevaban en sus ojos la misma sombra que una vez había pesado sobre los suyos. La primera mujer que contrató fue doña Efigenia, una viuda de 60 años que vivía con 2 nietas pequeñas tras la muerte de su hija durante un parto complicado. Efigenia se ofreció a barrer el patio una vez a la semana, pero Ana respondió: «Aquí nadie trabaja por migajas. No necesitas limpiar el suelo, necesitas ocupar tu espacio». Le dio un pequeño salario fijo y le pidió que cuidara de las gallinas, algo que Efigenia hacía desde niña. La mujer lloró en silencio al recibir su primer pago. «Hacía años que no veía mi nombre escrito en un sobre», dijo, apretando la mano de Ana con lágrimas en los ojos. La noticia se difundió. Otras mujeres empezaron a llamar a la puerta de la granja. Había quienes sabían hilar, quienes sabían hacer conservas, quienes entendían de hierbas medicinales. Ana les dio la bienvenida a todas. Con cada nueva incorporación, organizaba horarios, dividía tareas y fomentaba las reuniones semanales. No había jefe ni sirvienta, había colaboración, se escuchaba y sobre todo dignidad. Con parte de las ganancias de la cosecha de la segunda mitad del año, Ana hizo algo inesperado. Dedicó un espacio de la finca a establecer una escuela comunitaria. Utilizó el antiguo cobertizo de herramientas, lo renovó con la ayuda de los vecinos, pintó las paredes de blanco y contrató a una maestra jubilada del pueblo vecino. Nuestros niños necesitan aprender más que solo leer y escribir. Necesitan aprender que son amados y capaces, dijo el día de la inauguración. El lugar se llamó Escola Esperanza de Luz y rápidamente se convirtió en un refugio para hijos de madres solteras, huérfanos y niños olvidados por el sistema. Las comidas escolares se preparaban con lo que cosechaban en su propia tierra. Todo era sencillo, pero hecho con cariño. Una tarde, después de una lección sobre historias de superación, Mariela, una niña de 7 años, se acercó a Ana y le dijo: «Señora Ana, ¿sufrió usted como nosotras?». Ana se arrodilló a su altura y respondió: «Sí, lo hice, pero Dios me enseñó que podemos prosperar incluso después de todo». Y entonces sonrió, con esa mirada que ahora mezclaba firmeza y ternura, la marca de alguien que ya había cruzado el desierto y aprendido a regar sus propias raíces. Con cada nuevo proyecto, Ana se esforzaba por escuchar. Reunía a las mujeres los sábados por la tarde bajo la sombra de un viejo mango y les preguntaba: ¿qué soñaban de niñas? Al principio hubo silencio, vergüenza, miedo a soñar. Pero con el tiempo hablaron. Querían aprender a coser, abrir una tienda, hacer jabón artesanal, aprender a leer, cantar en el coro de la iglesia. Y Ana siempre respondía de la misma manera: «Pues hagámoslo. El mundo nos ha silenciado demasiado tiempo. Ahora nos toca sembrar y cosechar con nuestras propias manos». Ana nunca buscó la fama. Evitaba las entrevistas y rechazaba invitaciones a eventos políticos. Cuando la gente decía que era una líder, simplemente sonreía. «Soy solo una mujer que se recuperó. El resto depende de Dios». Y así, sin fanfarrias, transformó la vida de quienes la rodeaban, con dulzura, con fe, con presencia. Cuando Dios realmente bendice a alguien, incluso el dolor del pasado se convierte en un puente para sanar a otros. Y Ana Lucía
quien por tanto tiempo caminó en la oscuridad, ahora iluminaba a otras mujeres. ¿Se han dado cuenta de que quienes sufren mucho a veces se convierten en luz para otros? Ella lo hizo. Y lo hizo con el alma llena de luz, sabiendo que todo lo que una vez la lastimó, ahora servía de base para los pasos de quienes aún estaban aprendiendo a empezar de nuevo. Los días de Ramón se alargaban cada vez más, y el silencio que una vez usó como arma era ahora su único compañero. La casa que antes resonaba con su voz autoritaria ahora parecía demasiado vacía incluso para sus propios pensamientos. El suelo crujía sin rumbo, las sillas permanecían giradas al dejarlas, y la olla en la estufa, cuando aún quedaba algo por cocinar, exudaba más recuerdos que aroma. El tiempo, antaño su aliado, ahora lo empujaba a una soledad que ya no podía nombrar. Y con él llegó el remordimiento, ese peso invisible que pesa sobre sus hombros y nunca lo suelta. Ramón empezó a sentir las señales en su cuerpo. Las manos le dolían más al sujetar las riendas, los pies le ardían a los pocos pasos y el pecho le dolía con una frecuencia extraña, como si una angustia constante residiera allí. Pero lo que más le dolía no era el cuerpo, era la mente, que revivía escenas como si quisiera castigarlo. Recordó a Ana caminando con dificultad por el patio, cargando pesados cubos mientras él fingía no ver. Recordó las veces que se arrodilló para limpiar el suelo con fiebre, y lo único que pudo hacer fue quejarse de lo lenta que era. Y sobre todo, recordó la noche en que se fue sin decir palabra. No lo sabía en ese momento, pero ese silencio fue el grito más fuerte que jamás había oído. Intentó rehacer su vida. Publicó anuncios para contratar a alguien que lo ayudara con las tareas del campo, pero pocos aceptaron. Su reputación en el pueblo ya no era la de un hombre fuerte, sino la de un tipo difícil, amargado y desagradecido. Incluso quienes antes se reían de sus chistes comenzaron a evitarlo. La nueva generación lo miraba con recelo y los mayores solo se lamentaban en silencio. Podría haber sido un buen hombre, susurraba la gente en las esquinas, pero ya no tenía con quién compartir el pan, ni siquiera el peso de las facturas vencidas. La tierra se había endurecido. El ganado murió. El terraplén junto a la casa se derrumbó durante una tormenta, y ni siquiera tuvo fuerzas para mover los escombros. Una mañana fría, sentado en la puerta de su casa con una manta vieja sobre los hombros, Ramón vio pasar a dos niños con mochilas, riendo y charlando. Eran los hijos de una de las mujeres que ahora trabajaban en la finca de Ana Lucía. Los reconoció de lejos y sintió una punzada en el pecho. Ese mundo, que una vez fue suyo, ahora giraba en torno a otras personas, personas a las que despreciaba, personas a las que intentaba silenciar, personas que habían prosperado sin él. Una vez intentó escribirle una carta a Ana. Tomó una hoja arrugada y empezó con dificultad. Pero no pudo superarlo. ¿Cómo podía expresar con palabras todo lo que ahora le quemaba por dentro? ¿Cómo podía explicar que solo ahora veía la grandeza de la mujer a la que había humillado durante tanto tiempo? Ya no se trataba de pedir perdón, era el dolor de saber que no había vuelta atrás. Lo que perdió no fue solo una esposa, fue a la única persona que, incluso ante lo peor, aún creía que podía ser mejor. Y esa oportunidad la desperdició con sus propias manos. Ramón empezó a vagar por las calles del pueblo como una sombra. La gente apartaba la mirada, no por desprecio, sino por lástima. Y la lástima, él lo sabía, era la última etapa antes del olvido. Su alma empezó a despertar demasiado tarde para reconstruir, demasiado tarde para empezar de nuevo.
Los gestos que podrían haberlo cambiado todo pertenecían al pasado, y ese pasado era ahora un espejo cruel donde se veía a través de los ojos de Ana, pequeño, mezquino, arrogante. En una breve conversación con un comerciante, escuchó algo que le martilleó la mente durante días. La vida es como la tierra, Ramón. Si siembras espinas, no esperes cosechar flores. No respondió. Simplemente bajó la mirada y siguió caminando. Y cada paso era más pesado que el anterior, como si la tierra misma le dijera: podrías haber sido otro hombre, pero elegiste no serlo. Y cuando el alma despierta, a veces es demasiado tarde para cambiar el pasado, pero nunca es tarde para sentir el peso de lo que no fue. En la terraza de la finca, bajo el suave balanceo de las hojas del mango, Ana Lucía contemplaba el atardecer con la mirada tranquila de quien había aprendido a esperar el tiempo de Dios. La luz dorada del final del día proyectaba largas sombras en el suelo, y el canto de los pájaros parecía tejer delicadamente el silencio. Sostenía en sus manos un trozo de tela que llevaba semanas bordando, con el nombre de su hija bordado en hilo azul. La pequeña corría por el patio con otros niños, con su ligero vestido ondeando, y el sonido de las risas infantiles se mezclaba con el aroma del pan horneándose en el horno de leña. Fue allí, en ese instante sencillo y cotidiano, que Ana sintió el mayor de los milagros: la paz. Nunca buscaste venganza. Nunca deseó que Ramón le pagara con la misma moneda. Al salir de la casa donde había sufrido durante años, se fue sin odio. Solo llevaba fe, una fe que no era ruidosa, sino constante. Y fue esa fe la que sostuvo cada paso hasta entonces. Señor, solo quiero vivir en paz. Guíame, muéstrame dónde quieres que esté, decía en sus oraciones más íntimas. Y Dios se lo mostró, no de inmediato, no de golpe, sino en silencio, en el momento preciso, con todo detalle. Todo lo que Ana recibió después fue mucho más de lo que pudo imaginar. La tierra que heredó se multiplicó, no solo en cosechas, sino también en cariño. La casa se llenó de voces femeninas que encontraron allí refugio y un nuevo comienzo. La hija que llegó a su vida aún pequeña y asustada, ahora corría libre, sana, con una amplia sonrisa que recordaba la infancia que Ana nunca tuvo. El esposo que Dios puso en su camino no la completó, la respetó. Era un alma gemela, no un salvador. Y eso, para alguien que había experimentado lo contrario, fue un regalo profundo. Un día, durante una reunión con las mujeres del pueblo, una joven llamada Teresa se acercó con los ojos llenos de lágrimas y preguntó: «Doña Ana, ¿cómo logró todo esto? ¿Cómo se convirtió en una mujer tan fuerte?» Ana sonrió con ternura. Le pasó la mano por el cabello y respondió sin dudar: «Fue Dios. No porque yo lo pidiera, sino porque nunca dejé de creer. Incluso cuando parecía que guardaba silencio, obraba, solo en el reino invisible». No habló de religión, habló de fe. La fe que nos sostiene cuando el mundo nos da la espalda. La fe que sostiene la dignidad cuando ya no queda terreno firme. La fe que transforma las lágrimas en fertilizante, el dolor en tierra fértil y el desprecio en testimonio. Dios no la hizo olvidar lo que vivió, la hizo superarlo, y más que eso, hizo de su historia una fuente de esperanza para otros. Los aldeanos, que antes la consideraban una mujer insignificante, ahora la llamaban Doña Ana, con un respeto natural, casi reverente. Los niños la abrazaban espontáneamente, los hombres se bajaban el sombrero al pasar, no por miedo, sino por admiración. E incluso Ramón, quien más se había esforzado por apagar su luz, tuvo que presenciar lo que Dios había hecho. Tuvo que mirar desde lejos a la mujer,
que floreció sola ante todos, porque cuando Dios decide exaltar a alguien, lo hace ante aquellos a quienes una vez despreció. Nada de esto fue cuestión de suerte, fue cuestión de fe, de persistencia, de confiar incluso en la oscuridad. Ana Lucía no solo obtuvo una nueva vida, recibió una misión y la cumplió cada día con dulzura y firmeza, porque el verdadero reconocimiento no viene de los aplausos, sino de la paz que habita en el alma, y esa paz no tiene precio. Y si tú también estás pasando por un momento difícil, donde todo parece tranquilo, donde Dios parece tomarse su tiempo, sigue adelante. No te rindas. Él está preparando algo solo para ti, algo que solo tú puedes experimentar. A veces, su silencio es el sonido del milagro que se está construyendo. Si esto te tocó el corazón, suscríbete y deja un me gusta ahora. Y si quieres ver más historias como esta, el siguiente video te espera. El viaje continúa, porque la fe no se detiene, transforma.